Buenas, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de YouTube sobre los astrofamosos, sobre un caso y las patologías de un famoso. En esta ocasión, y ya es cuando ya estoy empezando y estoy ahí un poquito nerviosa. ¿Por qué? Y nerviosa, pero no un nerviosismo de esos bonitos, ¿no? Porque me hace realmente mucha ilusión compartir esta carta porque para mí es mi ídolo. Sí, soy mitómana, tengo un ídolo que aquí hay muchos que ya igual empezáis a ver el vídeo diréis, ah, ya sabemos de quién se trata. Sí, yo desde jovencita pues tengo un grupo líder favorito y pues hoy voy a hacer la carta de su cantante, de su no es en sí el líder, aunque muchas personas piensan que es el líder, pero como él se define, él es el corazón del grupo. El líder es otro, el líder es el guitarra y los otros dos miembros, como él los define, son los pies, ¿no? Realmente, pues estoy hablando de U2 y estoy hablando de Paul David Hewson, alias Bono, que justamente hoy cumple 65 años. 10 de mayo del 60. En sí, la hora, pues bueno, dicen que sí que está confirmada, las 2 de la mañana en Dublín. Yo cuando ahora he hecho el estudio, he estado preparando pues esta carta para presentaros de una forma pues general, evidente, pues yo sé muchas cosas de Bono, evidente no a nivel personal, ¿no? A nivel de su familia, pero él es bastante un libro abierto y bueno, es como todo el mundo, pues puede haber cosas que no son tan bonitas, cosas a veces un poquito ocultas. Bono creo que es una persona que o gusta mucho o no gusta nada. Hay gente que no conecta para nada con él, con su ideología, ni con su música. Cada uno aquí, eso somos muchísimos en el mundo y cada uno a gustos. En mi caso personal, preguntaréis, ¿no? ¿Por qué U2 es mi grupo preferido? Porque a mí la voz de Bono me cautiva, me encanta, me conecta, me ayuda. Como él dice, el rock y la música es espiritualidad, es sanación. Evidentemente ahora veremos por qué él define así la música, está muy marcado pues en su energía, ¿no? Y es una energía que, claro, yo cuando un amigo astrólogo me dijo, oye, ¿tú has visto la carta de Bono alguna vez? Porque claro, él sabía la mía y qué casualidad o no. Os lo comento porque si realmente tenéis a alguien, algún personaje pues público, ¿no? Famoso, que evidentemente pues no conocéis físicamente, no conocéis personalmente, pero hablamos de energía, ¿no? Y la energía está ahí en el cosmos, está ahí en el universo. Y pese que tú a esa persona no te la han presentado, yo os diré que en mi caso, y aquí hay gente que lo sabe, lo pude conocer, pero me cagué. Sí, de claro. Mi energía taurina dijo, no, 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 no. Lo pude conocer cuando justamente él celebró los 40 años en Barcelona, en una sala, en una discoteca pues muy reconocida de Barcelona, donde yo pues había trabajado, había hecho fiestas cuando era jovencita y soy amiga pues de las personas ahí responsables, ¿no? Entonces tuve esa oportunidad, pero me cagué, ¿no? Entonces él, cuando yo vi su carta y vi la mía, entendí, yo cuando lo escuché con 12 13 años, ya con el segundo disco, con War, luego fui a ver el Boy, fui ya, y luego October. Estamos hablando de que yo tenía 11 o 12 años, ¿vale? Porque el Joshua Tree es del año 84 85, yo ahí tenía 14 15 años, ¿vale? Pero yo ya conocía, mi canción preferida es Party Girl, una canción de un directo que hicieron antes de que ellos ya saltaran a ese estrellato, a esa fama, y a mí esa voz pues me cautivó, ¿no? Esa voz que rige la voz en astrología, pues el signo de Tauro. Estamos a 10 de mayo, es Tauro, y ahora pues ya os comparto la carta y os compartiré pues las patologías que tiene uno que han resultado
pues algunas sí que han sido más problemáticas, ¿vale? Sobre todo una cardiopatía que le detectaron en el 2016, no hace mucho, que es congénita, que es de nacimiento. Y vamos a ver ahí por qué eso puede ser de nacimiento, ¿no? Y qué pasa, ¿no? Con toda la energía de Bono, que yo pues en sí a veces cuando he hecho estos vídeos de astrofamosos me he guiado pues por la biografía, por películas que han hecho, libros, ¿no? Yo aquí pues bueno, sí que he leído memorias, ¿no? Justamente él hizo sus memorias después de esta operación compleja por un tema en una válvula aórtica en diciembre del 2016, ¿no? Porque ahí entendió que algo tenía que cambiar en él, ¿vale? En sus hábitos, sobre todo en su alimentación, porque como buen taurino que es, y ahora ya os comparto aquí la carta, ¿vale? Que aquí la tenéis, la voy a hacer un poquito más grande para que la podáis o ya igual la podéis ver y dejar de que salga esto, la voy a hacer un poquito más grande porque aquí pues evidente he puesto también, a ver, que se me haga un poquito más grande, ay, ahora no me va perdón, que guardar como no, aquí pues la voy a poner en sí, pues aquí, un poquito más grande, ¿veis? Como hoy ahora se me va ahí. Bueno, ahí tenéis el Sol Tauro, ¿vale? Aquí pues 10 de mayo, ahora la bajo un poquito para que se vea ahí la fecha 10 de mayo del 60, 2 de la mañana en Dublín, ¿vale? Aquí tenéis, sí, ese Sol Tauro, pero ya no solo es Sol Tauro, es Venus y Mercurio en Tauro. Por eso, el por qué se llama Bono, le llamaban Bono Vox cuando empezó a cantar. Pues hay personas que les encantará su voz, como es mi caso, y por qué, ¿no? Igual penséis, wow, ¿no? Hay gente que dirá, no, no soporto su voz, ¿no? Pero ¿por qué igual a mí esa voz, la verdad es que para mí es muy sanadora, para mí ha sido, pues la música es a veces un refugio, ¿no? La música ayuda mucho en momentos que a veces estás down, ¿no? Que te ayuda, ¿no? Por eso para él la música es sanadora, ¿no? Él empezó a escribir cuando a los 14 años perdió a su madre. Fijaros que la energía que él tiene, Venus, Mercurio, Sol, Tauro, opuesto a una luna, Neptuno, Escorpio. Seguro que los que muchos me conocéis pensaréis, ostras, yo tengo este eje en mi carta. Lo tengo al revés. Yo tengo la luna en Tauro y el sol en Escorpio. Entonces, energéticamente, el momento de que esa persona, por mucho que no la conozcas físicamente, tú estás sintiendo esta energía. Yo sentía esa voz muy dentro y la sigo sintiendo. Y en conciertos, que he ido a todos los conciertos que he podido, tanto cuando vienen a Barcelona, mi ciudad natal, pues voy a todos. Cuando os digo que voy a todos, voy a todos. Si vienen 3 noches, voy a las 3 noches. Y los he visto en Dublín y los he visto en Nueva York. Ahí he viajado para poder, me apetecía mucho verlos, sobre todo en Dublín, que fui a una de las giras en verano y para mí fue un antes y un después también verlos en su ciudad natal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con todo ese Tauro, ¿no? Tauro es el cuello, es la garganta, Mercurio en Tauro es mucho la expresión y la voz. Si os fijáis, este Bono en su carta, que su verdadero nombre es Paul Hewson, bueno, Paul David Hewson, no tiene aire, ¿vale? No tiene, aquí he puesto a Ceres, ¿vale? Ahora hablaremos de Ceres, de Aquirón, al nodo sur, al nodo norte, pero fijaros que lo que tiene es todo tierra y todo agua, muchísima energía femenina que es en sí lo que yo también tengo en más energía femenina, me falta más la masculina, ¿vale? Por eso él habla siempre de espiritualidad, de conexión, él es muy creyente, es católico, habla, ¿no? Pues de Dios, muchas canciones están vinculadas con su espiritualidad, ¿no? Y con ese sentir, ¿no? Y tiene una sensibilidad, pues, realmente muy grande, ¿no? Y muy elevada. Sí, hay gente que dice si es un gurú, ¿vale? Personas
que, como os digo, le gustará más, le gustará menos. Para mí, pues el mensaje que él transmite es sobre todo a través de la música, ¿no? Y ahí es donde os voy. Para mí la parte negativa, si dijéramos que hay una parte negativa, pues de su personalidad, ¿no? Cuando traslada pues todo ese gurú que él puede ser, toda esa energía sanadora que él puede transmitir con esa luna Neptuno-Escorpio, ¿no? Que como os decía, cuando murió su madre a los 14 años, él empezó a canalizar, empezó a escribir, ¿vale? Y de ahí, pues fue como su parte sanadora, ¿no? En las memorias que hizo y también ha sacado 40 canciones que le salvaron la vida, ¿no? Para él es eso, la música. Fijaros que de dónde viene, viene de un nodo sur en Piscis, ¿vale? Viene de un Marte en último grado en el 29 de Piscis, entre Piscis y Aries, ¿no? Él necesita pues esa conexión para luego poder expresarlo y sacarlo, ¿no? Pero ojo, ¿qué pasa? Cuando hablamos de Piscis y hablamos de Neptuno, hablamos de la casa 12. Y veis que él viene con un ascendente Capricornio, ¿vale? Por eso ahí cuando, ¿no? Si muchos diréis, bueno, se ha metido en política, se ha metido con temas económicos, muchas fundaciones, muchas inversiones que además no le salieron del todo bien, porque ese no es su sitio. Ese no es su sitio y él esto lo entendió en parte en una parte de su vida. En una parte de su vida cuando fue en el año 2000, ¿vale? Después de ahí, entre el año 95 y 2000, le diagnosticaron uno, el glaucoma o la hipersensibilidad que tiene en los ojos. El look que lleva con las gafas no es un look de moda, es porque realmente tiene una sensibilidad muy extrema en el nervio ocular, ¿vale? Ese glaucoma que le detectaron, yo ahí pues os lo bajo siempre a la parte energética. Entre el año 85 y 90, cuando tuvieron el Joshua Tree, luego ya cuando hicieron un segundo disco, que fue el Action Baby, ellos tuvieron una crisis importante, que el grupo estuvo a punto de disolverse, ¿vale? Por temas sobre todo de ideología y de espiritualidad. Bono es muy intenso. Bono es muy intenso, su carta ya lo indica, toda esa tierra y toda esa agua, una luna Neptuno en Escorpio es a nivel espiritual, es muy potente, muy para adentro, muy de su ideología, ¿no? Muy apegado también. Entonces, él a la muerte de su madre, pues para él la música, ¿no? Dios, ¿no? Toda su ideología, pues es lo que a él le salvaba, ¿no? Entonces, y fijaros, ¿no? Tauro, pues es muy cabezón. Tauro es un signo tiene energía muy fija, ¿vale? Aunque tenga energía mutable, la energía mutable o la energía cardinal que pueda tener de Capricornio y de Virgo, ¿vale? La tiene con un Saturno y un Júpiter retrógrado que no la domina del todo bien, ¿no? Es como, wow, ¿no? Es muy fijo, muy intenso, pero al mismo tiempo muy exagerado, ¿vale? Muy exagerado y ¿en qué sentido? Sobre todo con la comida y con el disfrute. Una de las cosas que con la operación cardíaca del 2016 ha tenido que cambiar es su alimentación. ¿Él hacia dónde va? Hacia un nodo norte en Virgo. Él necesita rutinas, necesita orden, necesita ser aburrido, necesita, porque Virgo es un poco aburrido y para tener una buena salud, pues tenemos que ser un poquito disciplinados. Y él, aunque tenga un ascendente Capricornio, el planeta regente de Capricornio, Saturno, está retrógrado y en una casa 12. Es como que no acaba de sostenerse. Por eso él se define como el corazón del grupo, ¿no? Es el que más siente, es el que da pues esa alma al grupo, pero los otros son los que le ponen en la tierra. The Yates es la mente, es el que piensa, él no tiene aire. No tiene aire, el único planeta que aquí os he puesto es Ceres, que ahora hablaremos aquí pues de su movimiento activista, de su movimiento rompedor, ¿no? Ahí lo tenéis con un Ceres en Aries en casa 1. Lo que pasa es que
según si realmente ha nacido a las 2, que yo tengo un poco mis dudas, si igual puede ser un pelín más tarde, más que nada porque el medio cielo a mí me cuadra más que sea Sagitario que no los últimos grados de Escorpio. Un cuarto de hora, 20 minutos más tarde, él sería ascendente Acuario y tendría el medio cielo en Sagitario, que podría ser. Pero bueno, igualmente él con ese Ceres en Acuario en la casa uno, lo que pasa que está interceptado, él no acaba de sentir mucho. El tema es que es demasiado expansivo, ¿vale? Ese Júpiter retrógrado en casa 12 y ese Saturno retrógrado, los dos en casa 12, él no controla. Lo que son los límites, wow, le cuesta muchísimo. Y uno de los problemas que ha tenido con el grupo, ¿vale? Y yo esto lo he vivido en directo y os lo puedo decir en conciertos, y me hacía, porque fue un concierto con la gira del Archun Baby y no, la del Zuropa, disculpar, la segunda gira con el Zuropa, él, pues, país donde va, país donde da su opinión sobre la política del país, ¿vale? La gente, pues, en Oporto le empezaron a silbar porque él, ¿qué son? U2, es un grupo de música, no es un grupo político. Ahí es donde empezaron, donde estaban las diferencias. Claro, él, aunque no tenga aire, evidente, tiene todos sus tres planetas en la casa 3, en la casa de la comunicación. Mercurio en Tauro es muy buen comunicador, ¿no? Está ahí bien para poder dar su mensaje. Pero claro, ojo, ¿no? Claro, si él lo siente, no tiene límites, ¿no? Esa casa 9, el regente de la casa 9 es Júpiter, Júpiter retrógrado, y en la casa 12 y en Capricornio, si yo quiero esto, yo lo voy a decir. Ahí tuvieron problemas en el primer concierto, sobre todo H y Larry Mullen, el batería que es en sí en un grupo de música, a veces es el que evidentemente marca el ritmo, le dijeron, te damos 2 minutos, en plan como, pues, no sé si teníais presentes en la entrega de los de ceremonias, ¿no? De los Oscars, que bajaban el micro, pues ahí estaba Larry con los palos de la batería, dándole esos 2 minutos entre unos temas, y si se pasaba ya empezaba a tocar, como diciendo, vale, vamos a gestionar, ¿no? Ni tú ni yo. Pero claro, él realmente es una persona, pues, ¿no? Como, wow, ¿no? Muy grande, es realmente muy simpático, sí, por eso él dice que es el alma y el corazón, ¿no? Del grupo, y la gente, pues parece que sea el líder, ¿no? Pero en sí los cuatro son líderes, ¿no? Realmente se han sobrepuesto a todos los problemas que han tenido, son como hermanos, se conocen desde pequeñitos, desde el colegio, y ahí, pues eso, ¿no? Ese exceso de voz, ¿no? Y ya con otros famosos, como podéis ver en este mismo canal, con el de Celine Dion, ¿no? Y tanto de Shakira también hice uno que tuvo un desgarre de las cuerdas vocales. Claro, cuando ese exceso hablas demasiado, pues ahí vas a tener un problema de garganta. Y en el 2000 se quedó sin voz, ¿vale? Y pensaban que tenía un cáncer de garganta. Al final no, ¿vale? Fue una fonía muy, muy grande, pero claro, si entiendes qué hay detrás de esa fonía, que es que igual está hablando más de lo normal y no le corresponde hablar. Él, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo pasó y qué pasó? Para mí es súper importante, y sobre todo aquí, pues cada país con la música es de una manera. Yo eso lo viví también, ¿no? Como os digo, he estado en todos los conciertos, entonces puedo saber, ¿no? A través de, pues, lo que es el grupo, lo que es la música, luego, pues, su vida personal. Él se casó joven, tiene 4 hijos, es muy de su familia, ¿vale? Aquí lo puede indicar una casa 7 que labra cáncer, ¿vale? La casa 4 Tauro, aunque no tenga ningún planeta, pero es bastante él, ¿no? Su clan, ¿no? Pues, ¿qué pasó en una gira? ¿Vale? Hicieron un disco que fue el disco más chungo, como si dijéramos de U2, que fue el disco de pop y la gira del Pop Mart, ¿vale? Intentaron hacer un cambio de rock a música discotequera, unas fusiones muy raras con discjockeys, un disco inacabado, un disco que las canciones no acababan de pulirse, y
hicieron la gira, ¿vale? Sin tener realmente todo un poco ordenado, ¿no? Fue un pack bastante caótico. Y en esas giras, pues decidieron introducir canciones, pues muy populares. Y aquí en Barcelona yo no he visto una pitada más grande. Mira, he ido, a mí me gusta mucho la música en directo, en conciertos, que en ese momento Bono estaba en el camerino, porque eran pues los otros miembros que salían y luego salía él. En ese concierto tuvieron el del periódico de Cataluña, estaban con ellos, ¿vale? Para poner el minuto a minuto de un concierto, ¿no? De U2. Él se quedó blanco de escuchar todos esos pitidos. Fue el concierto que cambiaron toda la playlist porque la gente, pero fría no, lo siguiente, como diciendo, ¿por qué U2 toca la Macarena? O sea, U2 es un grupo de rock. Os repito, gustará más o menos, ¿no? Pero los que nos gusta el rock, nos gusta U2, vamos a escuchar a U2, no vamos a escuchar una versión de la Macarena de lo más chungo. Hasta yo que soy fan, yo me acuerdo que iba con mi hermano se quedó como diciendo, ¿qué es esto? Bueno, mi hermano es un fanático, le encanta la música, toda la tipo de música. Dice, aquí, o sea, se han pasado 4 pueblos y han, pero pinchado lo siguiente. Ahí a Bono le detectaron el glaucoma. Yo se los digo eso. ¿Problemas en la vista? ¿Qué has visto o qué no quieres ver? Yo os recuerdo ese luego artículo del periódico de Cataluña que Bono, os digo, se quedó paralizado de sentir, ¿vale? Todos esos pitidos. Lograron, al final, cambiaron, fue el único concierto de la gira donde cambiaron todo por esa pitada universal del Estadio Olímpico de Barcelona. Y ahí, al poco tiempo, ¿vale? Cuando Bono ha dicho, Bono dijo en el 2014 que ya llevaba 20 años con el glaucoma y que el hecho de llevar gafas era por esa sensibilidad que se le quedó en los ojos. Ahí mi reflexión es, ¿qué pasa? ¿Qué has visto? ¿Qué has cagado? Porque ellos realmente tuvieron un antes y un después, volvieron a sus orígenes, volvieron a conciertos, pues en sí el siguiente fue el de Vértigo y luego también el donde entraban con Beautiful Day, mucho más sencillo, ¿vale? Y no tan pues alarmante con DJs, ¿vale? Con disco. Entonces, bueno, ahí os lo dejo, como os digo, cuando hay un problema en la vista es que has visto o que no quieres ver que realmente te has hecho mucho daño en los ojos. Como igual cuando hay problemas en los oídos que no estás escuchando o que has escuchado que hay que tienes una lesión en los oídos y la garganta, la expresión que te has callado o que hablas demasiado, ¿vale? Que hay un problema en la garganta. Entonces, fijaros, pues estas dos patologías más importantes que tiene Bono, que es pues el tema de la garganta y luego también en otra gira en el 2000 fue que se quedó afónico en el 2010, no, 2014, creo, sí, 2014-2015, antes también de entre en la gira de 360 grados, en el tour que primero fue en Europa, pues también antes de irse luego a Estados Unidos, se quedó también afónico y tuvo una hernia discal del nervio ciático. ¿Quién rige la ciática desde la astrología médica? Pues la rige Sagitario y su planeta Júpiter. Entonces, como os he comentado, Bono es muy excesivo. Bono le encanta, pues eso, la buena vida, le encanta comer, le encanta disfrutar, eso está súper bien, pero ha de controlar, ha de poner, ha de ir a ese nodo norte, ha de poner orden. Entonces, todas estas patologías que en el 2016, a finales de diciembre, se tuvo que operar, pues él tiene congénito, ¿vale? Y ahora es ahí donde me voy a la parte congénita. Tiene una válvula aórtica, lo que llaman bicúspide. Normalmente son 3 válvulas, él tiene 2. Una enfermedad congénita es una enfermedad de nacimiento, ¿vale? ¿Cómo podemos ver esa enfermedad de nacimiento? Yo he tratado personas que ya vienen con una patología a esta vida, ¿vale?
La casa 12 que representa nuestro inconsciente, la parte espiritual, la parte de vidas pasadas y la parte prenatal. La casa 12 es la parte donde cuando estamos en la barriga de las mamis, ¿vale? Y aquí nos encontramos que él abre el signo de Capricornio y hay dos planetas retrógrados, Júpiter y Saturno. Júpiter en astrología médica que rige el órgano más grande, que es el hígado, pero Júpiter rige todo lo que llamamos crecimientos del cuerpo, todo lo que fluye, todos los niveles del cuerpo, el colesterol, la diabetes, vienen regidas por Júpiter. La lesión de cardiopatía que tiene Bono es un crecimiento de la válvula, de un bulto que ha salido ahí, es un aneurisma que tuvo de la aorta. Eso es Júpiter, retrógrado en Capricornio. ¿Dónde están los límites? Saturno retrógrado en Capricornio. ¿Dónde están sus propios límites? Él viene aquí a tener estructura, pero esos dos planetas que están en ese signo, aunque él pues posiblemente ha creado un grupo, ¿no? Y tiene, pensáis, wow, ¿no? Tiene una fama, pero él como hombre, como persona, pues le gusta, como os digo, la buena comida, el buen vino, el alcohol, o sea, ahí pues él se dio cuenta con esa operación del 2016 que estuvo pues bastante fastidiado, como él dice, una experiencia cercana a la muerte, que él tenía que cambiar muchos hábitos en su salud y tenía que cuidarse, tenía que limitar y tenía que empezar a poner un orden, ¿no? Y a, pues, llevar unos hábitos mucho más saludables que en sí los ha llevado a su manera. La hernia en la ciática, pues él, por ejemplo, no físicamente, ¿no? Yo que lo he podido ver cerquita, es un hombre que mide 1,68 m, es bajito, es bastante, tiene tendencia a un poco a la obesidad, ¿vale? Es bastante redondo todo él, ¿no? Entonces ahí pues ha tenido que cuidarse. Y el otro tema, ¿vale? Que puede haber con esa casa 12 es qué pasó en el embarazo, porque esta válvula aórtica bicúspide, normalmente esta anomalía se forma en las primeras semanas del embrión del embarazo. Entonces, cuando vemos esto, pues hay posiblemente ha habido algo. Algo él tenía pues un apego muy grande con su madre. Su madre falleció cuando le dio a un neurisma cerebral, ¿vale? No tanto en el cardíaco, no en el corazón, sino más en el cerebro, en la cabeza, que le dio en el entierro del padre, o sea, del abuelo de Bono. Entonces, aquí hay un vínculo realmente familiar y cuando vemos una luna Neptuno en Escorpio, realmente aquí hay un tema, uno, de herencias, la Escorpio con la casa 8 son enfermedades hereditarias, ¿vale? Hay algo y hay algo que él viene aquí a sanar y que él viene aquí a romper. Fijaros que tiene Urano en Leo, poner límites, a no, a también a ser pues lo empático que es toda esta parte anarquista que tiene, activista, pero hacerlo desde dónde, ¿no? Desde una empatía, desde una misión, ¿no? Como un poco, por eso ese apego que él también tiene con la espiritualidad, ¿no? Y sí, evidentemente puede ser un gurú, pero no un gurú. Creo que todo el tema así que está más oculto de él, ¿no? Y que, pues bueno, a mí hay gente que me ha dicho, mira, mira lo que ha hecho con temas de política, con temas de dinero, que no han sido claros, con asociaciones por igual ganar dinero, ¿no? Porque él en sí también tiene una parte muy ambiciosa. Y ahí es donde creo que él ha patinado, porque lo que le pide su carta es un poco hacer una rendición, ¿vale? No ser igual tan ambicioso, ¿no? Y él ha entendido, por eso en los conciertos, ¿no? Cuando hubo los problemas grandes, esa gira del pop fue una gira majestuosa, ¿no? Querían a lo mejor estar muy arriba, ¿no? Siempre, ¿no? Sobreponerse, ¿no? Y si hacemos esto, ahora haremos más. Eso es muy de Capricornio, pero él justamente, ¿no? Viene aquí, pues, y ser como más humilde.
¿vale? Aquí también puede indicar este Júpiter retrógrado en Capricornio, este Saturno retrógrado en Capri, en la casa 12, que en otras vidas él igual sí que fue muy líder, muy político, muy estructurado, muy potente. Y ahora viene aquí a ser potente, bien, pero desde otro lado, desde desde un servilismo, desde una ayuda, ¿vale? Evidentemente reconocido, ¿vale? Y evidentemente ganando pues todo su dinero, ¿no? Que todo el dinero evidentemente que ha ganado, ¿vale? Pero no hacerlo desde pues la ambición que le puede perder, ¿no? Y en alguna época de su vida pues eso le ha perdido, ¿vale? Que luego lo ha reconducido, genial, ¿no? Pero ahí ya está. Y entonces yo creo que aquí él viene de una familia humilde, ¿vale? Entonces yo creo que aquí también es el hacer las paces con el tema económico, ¿no? Y fijaros que el eje Escorpio-Tauro es el eje del dinero y de la materia, el valor, el dinero propio y el dinero ajeno. Tauro, dinero propio, casa 2 y casa 8 es el dinero compartido, ¿no? Por eso son también las herencias. Y en sí, fijaros que tiene el nodo norte en Virgo. Para él, para tener una salud buena y no hayan problemas, ¿no? Pues hereditarios, ¿no? Él viene aquí a poner otro tipo de orden, ¿no? A salirse ya de ese nodo sur en Piscis, ¿no? De que estar muy ahí en el globo, ¿no? A lo mejor un poco y a ponerse un poquito más serio, ¿vale? Y más ordenado sobre todo. Entonces aquí, pues bueno, hay muchísima información, ¿no? Que se puede sacar de ver, ¿no? Y aquí, pues en sus patologías, pues con esa muerte, como he empezado, ¿no? Y acabando ya con esto de su madre, pues hay un tema hereditario. Él con su padre al final también tuvo que hacer, bueno, hizo las paces, pero su padre no quería que él fuera músico, ¿vale? Y él, pues bueno, empezó pues a canalizar, pues eso, ¿no? Con esa pérdida hacia ser pues lo que él ha querido ser, ¿no? Pero creo que ahí hay un punto importante de ambición, ¿no? Con pues muchos, seguro que sabréis, con ciertos políticos que se rodeó y siempre está pues en muchos foros y ahí pues es lo que, bueno, ha de controlar, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que él es un músico. Él no es un político, no es un activista, lo que es más es músico. Y él esto lo ha entendido. Lo que pasa es que siempre para eso, como él dice, tiene a la mente, claro, no tiene aire. O sea, de repente es como, sí, sí, vale, lo entiendo, pero de repente, wow, se le vuelve a perder, ¿no? Por eso creo que la unión que tiene con sus compañeros de grupo de U2, como él dice, que H es la mente y Larry y Adam son los pies y él es el corazón, le ayudan a volver a realmente a su origen, ¿no? Entonces el éxito, creo, de U2 es esta combinación, ¿no? Y que todos pues entienden cuál es su papel, ¿no? Él lo entendió, los momentos que tuvo que se le escapa, ¿vale? Se le va la pinza, así de claro, pero lo ha, pues por suerte, suerte también para mí, que el grupo siempre ha seguido, lo ha sabido reconducir, ¿no? A poder pues bajar, ¿no? Bajar todo ese globo, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando nos encontramos un Júpiter retrógrado y un Saturno retrógrado, independientemente del signo que estén, ¿no? Que está, claro, Júpiter, que es la expansión en la casa 12, claro, puede ser esa fe que él tiene y esa conexión con todo, ¿no? Lo que canaliza con la música, que puede ser genial, pero ojo, que eso también le puede pasar factura, porque Júpiter, recordar que todo lo hace grande. Por eso esa válvula aórtica, ¿no? Y ese aneurisma aórtico es un bulto que sale, es algo que crece, que se dilata, ¿vale? Si él ahí no le pone su estructura y su buen camino, uff, todo se va. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí os he hecho este y evidente, ¿no? Diréis, bueno, el corazón sí que es de Leo, ahí tiene a Urano en Leo, ¿no? Ojo, pues eso, ¿no? Con ese activismo que él da, que está muy bien hacerlo, pero, y por eso viene, ¿no? Con ese Ceres, ¿no? Ese Ceres es el don, ¿no? El que venimos aquí a aportar, ¿no? En la vida, ¿no? Pues él, pues por eso reivindica muchas cosas, ¿vale? Pero ojo
que no se exceda, ¿no? Y un Urano en Leo, uff, ¿no? Puede ser muy excesivo, ¿no? Y con todo este Tauro en la casa 3, ¿no? Que yo vengo aquí, pues tengo que hablar, tengo que comunicar, tengo que estar en todos sitios, ¿no? Y lo que le ha enseñado la vida ya con la hernia que tuvo. La hernia fue en el 2010 ya a bajar un poquito el ritmo y sobre todo con la operación de corazón, ¿no? Pero esa operación de corazón también es eso, ¿no? Que os digo, con la casa 12, ¿no? Que viene de, ¿no? Que le dijeron que ya venía de nacimiento, pues esto, ¿no? Es recordar que él tiene que aprender aquí, ¿no? Que yo en sí, ¿no? Sin saber, sin conocerlo, obvio, pero creo que tiene una luna Neptuno cuando entiende las cosas y él siente mucho su cuerpo, ¿no? Y él ha sentido con esa energía taurina, ¿no? Eso es lo bueno del eje Escorpio-Tauro, ¿no? Cuando hay mucha energía en Tauro, que si entiendes, si estás conectado contigo, entiendes que tu cuerpo te está hablando, ¿vale? Entonces, bueno, creo que él lo entendió, él ha puesto en sí orden, se cuida. Lo de los ojos del glaucoma, cuando se le detectaron por el año 94-95, pues también siempre lo ha cuidado, ¿no? Ha hecho tratamientos, ha llevado pues esas gafas de distintos colores, ¿no? Entre cristales azules y cristales más rosados o amarillos. Para pues proteger esa vista, ¿no? Pero ahí os he dejado mi punto de vista que los síntomas, las enfermedades que tenemos, no salen de la nada. Son cosas que nosotros energéticamente estamos como gestionando mal, ¿vale? Estamos haciendo, como dice Hipócrates, ¿no? Y a Bono seguro que le gustaría mucho, que son pequeños pecados que hacemos contra nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, cuando vamos sumando esos pecados que hacemos, ¿no? Y hablo de pecados porque él es muy católico y es muy creyente y habla mucho de esto en muchos temas, pues cuando eso se va acumulando, al final sale una enfermedad, ¿no? Entonces, por eso el ir a mirar en tu carta astral, el ir a mirar en tu ADN energético, todo esto es el ADN energético, ¿no? En este caso es el de Paul David Hewson, alias Bono, pero cada uno tenemos nuestra carta, nuestro ADN energético y comprenderlo, ¿no? Y cómo, pues eso se gestiona, ¿no? Pues podemos entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Y eso, pues con esto me despido, espero que os sirva, que os ayude y que hayáis, pues bueno, he ido ahí haciendo pues un pequeño viaje sobre su carta, no puedo entrar más en detalles porque evidentemente es una información general, ¿vale? Pero sí con toda la información que yo puedo tener, ¿no? Por todo lo que me he empollado, la verdad, por todas las giras que he visto, que las he visto todas, pues sí, tengo esto y sobre todo pues también desde aquí pues os animo que a veces, bueno, no siempre de los famosos están las cartas, ¿vale? Aquí en sí, en todos lados que yo he buscado, le daba a las 2 de la mañana, ya os digo que pueden ser a veces unos minutos arriba, yo creo, pues lo que os digo, con el medio cielo en Sagitario, pero es interesante a veces, ¿no? De una persona que para vosotros sea a lo mejor un referente, pues ver esa carta y cuál es la conexión, ¿no? Que pueda tener, ¿no? Yo aquí también he sacado otras cartas que he mirado, porque, por ejemplo, hay una carta, ¿vale? Que ahora os la voy a poner un momentito aquí, ¿vale? Que son las dodecatemorias, ¿vale? Las dodecatemorias es una subcarta, es un micro zodiaco. Yo esto lo utilizo a nivel interno cuando a veces no acabo de ver clara una situación, ¿no? Y es como si fuera, ¿no? Si nuestra carta astral, ¿no? Nuestra energía está aquí, la dodecatemoria es como si fuera nuestra sombra, ¿no? Y fijaros aquí, pues es como un micro zodiaco, ¿vale? Esto yo en las formaciones lo explico, es interesante a veces verlo. Claro, y luego descubres que las dodecatemorias de Bono, o sea, pensar que cada signo, ¿vale? Se divide en 12 microzodiacos, ¿vale? O sea, 12 signos. Fijaros que ese Saturno que estaba en Capricornio se va a Leo. Y ese Júpiter, que también estaba en Capricornio, tiene esa sombra de Acuario. El eje Acuario-Leo es el eje del sistema circulatorio.
y del corazón. Y Acuario rige el sistema venoso, todo lo que circula. Júpiter es el que da el flujo a nuestro cuerpo, igual que Mercurio, que es el que conecta. Mercurio es más el sistema nervioso, todas las conexiones nerviosas, pero Júpiter es el que, junto con Marte, que son dos planetas de fuego, ayudan a transportar, ¿vale? Ese flujo, ese líquido por nuestro cuerpo. Y en este caso, fijaros, ¿no? Es Leo y Acuario, que es todo el sistema cardiovascular. Entonces ahí también podemos ver, ¿no? La afectación más en el corazón que igual a lo mejor no en la cabeza, ¿no? Porque tenemos este Saturno en Leo y evidentemente en la carta astral teníamos a ese Urano en Leo, ¿vale? Que aunque sea la casa 7, pues puede haber un vínculo con Acuario, ¿vale? Que este lo tiene él en ese caso, según si fuera esa hora en su carta, como ahora os la pongo, ¿vale? Como podéis ver, esperar que saco ahí, como os decía, ¿vale? Ese Urano en Leo. Pues bueno, hasta aquí pues esta grabación, aquí os dejo con la carta del bono, bueno, la sacamos y aquí estoy. Pues bueno, espero que os sirva, que os guste, lo comparto pues desde toda mi esencia, desde todo lo que siento también con la conexión con él, con su música, con el grupo. Y bueno, para mí, como os digo, os he dicho al principio, ha sido muy especial el compartir esto y espero que os sirva, ¿vale? Y podáis pues ver otra mirada de la salud, ¿no? Estas cartas que os voy compartiendo con los famosos, ¿no? Que a veces pues son personas que las tenemos como más de referentes, ¿no? Y en referencia, pues saber esas patologías, ¿no? Y sobre todo recordar, la enfermedad es una desarmonía energética y la astrología nos da esa herramienta, nos ayuda a poder entender qué es lo que pasa dentro y por qué se manifiesta afuera. Así que gracias por estar aquí, por ver este vídeo y seguimos. Adiós.